Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año. Nos encontramos en el día número 15. Esta ocasión nos toca leer el libro de Romanos, los capítulos 5 y 6 en continuidad de las primeras 2 semanas. Así que hoy día regresaste al primer día que comenzaste. Volvemos al libro de Romanos, capítulos 5 y 6, que vamos a comenzar a compartir unos pensamientos en el nombre del Señor Jesucristo. Bien. Este capítulo, básicamente, el 5 de Romanos, vamos a ver que se divide como en dos partes. La primera nos habla de lo que es el resultado de la justificación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace, verdad? Y después, ¿por qué es tan necesaria esa justificación que recibimos en Cristo Jesús? Así que comenzamos. Vemos el corazón de este pasaje. Empieza justamente diciendo: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde comienza diciéndonos que ahora es por Cristo que recuperamos esa paz que se había perdido, y como vamos a ver un poquito más adelante, cuál fue ese motivo por el cual se perdió esa paz que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces esa es la base, es Cristo, solamente Él. Y vemos ahora que Cristo vino y dio su vida y por amor nos hace aptos para poder entrar ahora por fe a este pacto de gracia que tenemos para con Dios, no importando lo que la gente diga, ¿verdad? Aquí vemos al apóstol hablando de que tenemos una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, dice el versículo 5, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y qué lindo pensar en eso, que Dios nos dio su amor cuando nosotros ni siquiera lo merecíamos. Y aquí vamos a ver el corazón del Padre, Dios, para con nosotros, dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, número 1, nos amó por ser débiles. Entonces, cuando tú caes en debilidades, tienes faltas, tienes dificultades para poder servir a Dios o no te sientes capaz, ahí es donde entra precisamente ese amor de Dios en Cristo Jesús, siendo débiles. Y a su tiempo murió por los impíos. Una persona impía es una persona mala. Dios no vino por los buenos, Dios no vino por los santos ni por los perfectos, sino por aquellas personas que definitivamente han sido gente sin Dios, impíos, como nosotros, como lo era yo, ¿ya? Entonces, Él murió y vino a entregar su vida por los débiles y por los impíos. ¿Por quiénes más? Vamos al versículo 8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una persona pecadora es una persona que transgrede, la ley de Dios. Y definitivamente nosotros lo hacíamos. Faltábamos a las leyes de Dios constantemente y lo podemos ver que hasta un bebé, un niño, busca hacer lo malo y tú le dices no lo hagas y parece que es lo que más quiere hacer, ¿verdad? Y por ellos también murió Dios y nos muestra su amor. Y por último, en el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, enemigos. Y Dios nos dio su amor, mostró su amor cuando nosotros lo único que teníamos era enemistad contra Él. Y eso a mí me llevaba a meditar todos estos 3 versículos que hemos visto, en cómo nosotros amamos. Típicamente yo amo a quien me ama, amo a quien es bueno conmigo, amo a quien es fiel en su amistad para conmigo, pero podemos amar a aquella persona que es odiosa, por ejemplo, a aquella persona que es mala conmigo, que busca dañarme. ¿Puedo yo amar a aquellas personas? Si ya soy hija de Dios, entonces debería estar esta naturaleza de Cristo en mí, de la cual vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero es difícil, honestamente. Es difícil darle amor a la gente que es débil, a la gente impía, a la gente pecadora que peca contra mí cuando yo tengo mis leyes también, ¿verdad? Como ser humano, o mis estándares, por ejemplo, a los que son mis enemigos. Sin embargo, Dios me muestra un camino más excelente. Y vamos a empezar ahora en el versículo 12, que comienza precisamente hablándonos de la segunda parte, que es ahora, ¿por qué era necesaria entonces esa justificación? Porque a veces la gente se puede sentir como que no necesitan
perdón, no necesitan porque son buenos, no toman, no beben, no roban, no han matado a nadie. Pero ¿qué dice aquí el versículo 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese primer hombre fue Adán. Adán pecó, transgredió la ley de Dios y ahora toda su descendencia, toda la humanidad, todos nosotros venimos también a ser condenados por el pecado que trae muerte. Entonces estamos condenados a morir cuando Adán había sido originalmente diseñado, creado, hecho para vivir eternamente junto con Dios. Entonces para nosotros ahora solamente nos esperaba la muerte. Y esa muerte, ese castigo viene a ser para toda la humanidad. Pero dice aquí el 15, pero con el don no fue como con la transgresión. Mas, sin embargo, este don del que hemos venido hablando, este amor de Dios, esta gracia, este regalo que dio Dios al enviar a su Hijo por nosotros, no fue igual que como la transgresión. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. O sea, un solo pecado, un solo hombre que pecó, bueno, un hombre y una mujer, Adán y Eva, y por él vinieron todos, toda la humanidad, por todos los años, por todas las generaciones, por todo el mundo, las diferentes lenguas, razas, naciones, pueblos, a ser todos condenados como pecadores a la muerte. Mas, sin embargo, ahora, por todos estos muchos pecados, por toda esta mucha gente que hemos transgredido, vino a morir Cristo. Y un solo don, un solo sacrificio, un solo mediador, un solo salvador. Dice aquí, el juicio vino, en el versículo 16, la última parte, el juicio vino a causa de un solo hombre, pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, del uno se multiplicó a muchos, pero ahora de todos estos muchos, un solo hombre, un solo sacrificio fue suficiente para pagar por todo, ¿ya? Y definitivamente ese es el regalo más grande que podemos tener nosotros como hijos de Dios. Más dice el versículo 19 también la última parte, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Saltamos al versículo 21 que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, ese pecado empezó a reinar en el ser humano, empezó a permear. Y repito, como hace un momento dije, hasta un bebé sabe pecar, sabe desafiar a los padres, a desobedecer, y hasta se esconden los bebés para hacer el mal. Y como dice, bueno, pero ¿cómo sabe que está haciendo algo malo? ¿Ya? Cuando escuchas a tus hijos sabe que todo está bien, pero cuando no los escuchas te preocupas. ¿Qué estás haciendo? Porque algo malo estás haciendo, que te estás escondiendo, ¿no? Entonces vemos que se repite la historia. Y así, por ese pecado vino a reinar la muerte en nosotros, la tendencia a hacer cosas que nos llevan más y más a esa condenación eterna, que es la muerte eterna. Mas, sin embargo, así dice que la gracia vino a reinar para vida eterna mediante Jesucristo, y ciertamente por Él ahora tenemos derecho a esa vida eterna. Y eso termina el capítulo 5 en cuanto a mi pequeño pensamiento y conclusión, que es lo que pude sacar de aquí, y cuáles son los pensamientos que me llevo de la lectura del capítulo 6 de Romanos. La primera parte, me pareció increíble el primer versículo que dice, ¿qué pues diremos? O sea, sabiendo esto, que hemos sido perdonados y justificados por gracia, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, es una pregunta tremenda. Bueno, o sea, yo ya soy salva, ya me justificó Dios, ya Cristo murió por mí. Entonces, ¿ahora puedo seguir pecando? Esa es la pregunta, ¿no? Que está haciendo aquí. La respuesta viene inmediatamente en el segundo versículo. Dice, en ninguna manera. O sea, no hay modo, no hay forma. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cristo murió para hacer morir la culpa del pecado que había en mi corazón. Y si yo ahora he muerto en ese pecado porque Cristo murió por mí, tomó mi lugar, por así decirlo, ¿cómo voy a seguir viviendo ahora en ese pecado? ¿Ya? Dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ese hombre por el cual Cristo murió en esa cruz es como que ahí quedó muerto. Esa vieja mujer que era yo, ahí quedó muerta en esa cruz con Cristo, para que el cuerpo del pecado fuese destruido o sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado.
Mi creencia es de acuerdo a la lectura de la Biblia. No es que soy salvo, siempre salvo y que puedo pecar y puedo faltar y puedo hacer lo que yo quiera pensando en que ya Dios me salvó, ya Dios me perdonó y ahora ya no importa si peco o si falto, voy a seguir siendo salva. Mentira, eso es una gran mentira, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos entonces al versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. La gente que se deja llevar por la concupiscencia es como el deseo, tu pasión, tu instinto, ¿ya? Entonces, si me dejo llevar por este cuerpo mortal, quiere decir que sigo obedeciendo al pecado que reina en él. Mas, sin embargo, si realmente he nacido a esa nueva vida en Cristo, si soy una hija de Dios, ahora ya no reina esa naturaleza en mi vida, sino que ahora va a reinar Cristo y la voluntad de Dios el Padre, que fue lo que Cristo vino a cumplir siempre y en todo. Entonces, ese va a ser ahora mi nuevo deseo. Por eso dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, ¿ya? Hay gente que dice, no, es que eso es legalismo, eso es vivir aún bajo la ley, el no hacer esto, no hacer aquello. No, ahora vivo bajo la gracia, sí es verdad, pero no significa que voy a pecar, porque la gracia de Dios significa que vivo en Dios. Vivo en Cristo Jesús y Cristo jamás pecó. Entonces yo imito a Cristo, yo hago como Cristo porque Él está viviendo en mí. Ya no es mi vida la que cuenta, es como que Él viene a tomar el control y el señorío sobre mi vida. Y ahí viene el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Así que, ¿a qué te estás sometiendo? ¿Te sometes a Dios? Entonces, vives en Él, porque estás obedeciéndolo para justicia, después de la salvación. No es obedecerle a la fuerza, no es obedecerle por mi voluntad, porque soy fuerte de carácter, porque yo puedo. No, es porque ahora entiendo que hay una nueva naturaleza en mí. Morí al pecado cuando fui bautizada en Cristo Jesús. Ahí murió esa vieja mujer. Pero si me sigo sometiendo al pecado, entonces el pecado es mi Señor, a Él le sirvo, no sirvo a Dios. Dice el versículo 18, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Tú ves a una persona y mira lo que hace y tú te das cuenta a qué Señor está sirviendo. ¿Está sirviendo a Dios o está sirviéndose a sí mismo, su propia carne, sus deseos? O a Satanás el diablo, ¿verdad? Y dice ahora la última parte del versículo 19, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cristo ya me santificó un día, me justificó, me lavó, me limpió por su sangre preciosa de todos mis pecados, ¿verdad? Por haber muerto en la cruz por mí. Pero ahora, para santificación yo tengo que seguir presentando este miembro, que es mi cuerpo, mis miembros. Internamente tenemos un miembro, un órgano que se llama cerebro. Internamente tenemos un corazón, que dicen que salen de ahí los sentimientos. Tenemos un entendimiento, tenemos este cuerpo en sí, que es mis ojos que están mirando, mis oídos que están oyendo, mis manos que agarran, que tocan, en fin, mis piecitos para dónde van, ¿no? Como dice una alabanza de los niños. Entonces, todo este cuerpo, todos mis miembros, yo los tengo que presentar para servir a la justicia de Dios. Mas, sin embargo, para ya terminar, dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, yo ya no soy esclava del pecado, y hechos siervos de Dios, entonces yo ahora sirvo a Dios y un siervo hace lo que le ordena a su Señor, esa es la clave, es sometimiento y obediencia, tenéis por vuestro fruto la santificación. Eso es lo que yo debo de buscar, eso es lo que debo de dar fruto. Repito lo que decía hace unos días atrás, un árbol de manzana no te puede dar peras y un hijo de Dios no te puede dar pecado. Y como fin, la vida eterna. Entonces, aquí mi meta es dar frutos de santificación, que demuestre que mi cuerpo murió al pecado. Y mi fin, mi meta es para poder llegar un día a esa vida eterna con Cristo. Y ya para terminar, el versículo 23, que es un versículo muy conocido para todo cristiano, y si no lo conoces deberías de aprendértelo de memoria, nos da una verdad inquebrantable. Porque la paga del pecado es muerte. Aquel que sigue pecando después de haber sido salvo, ¿cómo puede esperar
eh, otra paga. Es como que tú te presentas a tu trabajo nada más, llenas la aplicación y te dicen, sí, ya te contratamos, ya llenaste la aplicación y te aceptaron, llenaste el formulario y todo. Pero después de eso, cuando llegas y te presentas al trabajo, no haces lo que da tu descripción laboral, te pones a hacer lo que a ti se te da la gana. Número 1, ¿crees que te van a mantener en ese empleo? Y número 2, ¿crees que te van a pagar por desobedecer a tu patrón? No, ¿verdad? Te van a correr y te van a mandar a la calle inmediatamente, aún a pesar de que supuestamente ya habías firmado un contrato laboral. Y van a tener todo el derecho de hacerlo. Efectivamente, así pasa con la ley de Dios. Entonces, ahora la paga del pecado es muerte. No podemos seguir viviendo en pecado. Más, mayor que eso todavía es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo que Dios nos da, que podemos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero todo mundo no sabemos el Padre nuestro de una u otra manera, y en ese Padre nuestro nosotros decimos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y si desde el principio vengo viendo que Dios formó a Adán y Eva del polvo de la tierra, o Adán y después a Eva, esta tierra, este cuerpo tiene que hacer la voluntad de Dios como se hace allá en los cielos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí, en esta tierra, en mi vida. Entonces, bueno, Dios nos ayude porque efectivamente es una lucha diaria. Esto es un constante vivir en santificación para poder tener ese regalo de Dios, vivir bajo su voluntad también. Este sería mi pensamiento del capítulo número 6 de Romanos, y con esto terminamos nuestra lectura de hoy día, que fue bastante cortita, la número 15. Espero te haya sido de bendición. Y ahora, para terminar, te dejo igual siempre, como siempre, con 2 preguntas del libro de Romanos. Una es para rellenar. Es ¿cuáles son los 4 puntos que nos dicen que Dios nos amó aun cuando éramos qué, ¿verdad? Lo hablamos al principio. Y número 2 es, ¿qué es vivir bajo la gracia? ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Según lo que tú leas, lo que a ti te dé a entender Dios. Nuevamente, si quieres recibir la guía para este estudio de la Biblia, para que puedas ir marcando y sepas a dónde tienes que ir leyendo, mándamela a pedir, yo te la puedo hacer llegar, déjame saber y te digo cómo la obtengas. Bien, que el Espíritu de Dios te guíe en tu lectura y te revele a ti personalmente cuáles son las enseñanzas que tú tienes que tener para tu vida personal. Y Dios te bendiga. Hasta la próxima.